Bienvenidos a Casa de Oración. Estamos contentos de llegar cada día a su casa. Hemos estado estudiando y la serie ha sido Mi casa y yo serviremos al Señor. Estamos en el tercer domingo de esta serie que comenzamos en el mes de agosto. Y vamos a recapitular un poquito, qué es lo que hemos estado viendo. Vimos en el tema 1, nos hablaban cómo Josué estaba delante del pueblo, cómo los había reunido y mencionó unas palabras y dijo, todos venimos de aquel lado del río del Éufrates, es decir, todos tenemos una historia. Y ahorita voy a entrar un poquito más en detalles. Pero aquí lo que Josué está hablando, y es el primer tema que nos compartieron, y voy a hacer la recapitulación para poder entrar hoy en el tercer tema. Decía, todos venimos de aquel lado del Éufrates, es decir, todos traemos una historia, todos venimos con antepasados, todos venimos con ciertos aprendizajes. Y ahí Josué les estaba hablando al pueblo de que era necesario renovarse. Eso lo vimos en la primera semana. Vimos en la primera semana también que el yo de Dios es lo que sostiene nuestro yo. Es decir, nosotros podemos vivir, incluso podemos hacer declaraciones como yo trabajo, yo puedo, yo genero, porque primeramente el yo de Dios, es decir, aquel que proveyó, Dios diciendo yo les he provisto, yo les he bendecido, yo los he libertado, yo los he salvado, su yo es el que sostiene nuestras vidas. Eso lo vimos la primera semana. Ahorita voy a pasar al tema 2 y para entrar al tema 3, pero tengo una pregunta para ti en esta mañana. ¿Quién ha hecho alguna vez una promesa que estaba completamente seguro que la podíamos cumplir, pero después no pudimos? ¿Quién ha hecho promesas, verdad? Existen todo tipo de promesas. A lo mejor las que hacemos con uno mismo. El lunes empiezo la dieta, el lunes empiezo el gimnasio. Ya a partir del lunes, y luego siempre como que elegimos el lunes, ¿no? Como que es el día que o sea, no podemos decir, Señor, hoy lo puedo hacer, no. ¿Cuántas veces prometemos algo a nuestro cónyuge, a nuestra pareja, a los hijos? Yo recuerdo que cuando estaba pequeña y mi mamá de pronto nos prometía algo, ¿no? Si se portan bien, niños, o mañana los vamos a llevar al parque o los vamos a llevar a tal lugar, ¿no? Llegaba el día siguiente y nosotros como niños pues reclamábamos esa promesa que nos hacían. Entonces veníamos, mamá, vamos a ir, y de pronto mi mamá, no. Pero ¿cómo? Si tú nos prometiste. Y recuerdo tanto las palabras de mi mamá que decía, bueno, yo soy la única que puedo cambiar de opinión, decía. Entonces, pero es que ¿qué pasa? No es que mi mamá haya estado mal, es que es normal. El ser humano no podemos sostener nuestras promesas. Es muy difícil, eso es parte de las características del ser humano. Así que querer no siempre es suficiente. Volvemos aquí a Josué. Esto estaba pasando, para entrar a este tema 3, esto estaba pasando. Josué estaba con el pueblo de Israel. Voy a dar unos detalles. Me gusta mucho la historia, me gusta mucho hacer una recapitulación de cómo encontramos a los personajes de la Biblia. Y para entender quién era Josué. Josué era de una de las tribus del pueblo de Israel. Miren, van a ver ahí mucha información, nada más es así como que un vistazo general, ¿ok? No nos lo tenemos que aprender, no nos tenemos que saber, pero me gusta mucho la información y los datos. Josué, cuando se pone delante del pueblo de Israel, en el tema 1 que vimos, cuando les está diciendo, todos venimos de aquel lado del Éufrates, y él menciona y dice, venimos de Taré. ¿Quién era Taré? Bueno, es un personaje que encontramos en la Biblia, que tuvo 3 hijos, tuvo a Abraham, a Nacor, a Harán, y de Abraham fue la promesa. A Abraham le dieron la promesa de que por medio de él serían benditas las naciones, que de él se levantaría un nuevo linaje. Acá lo encontramos. Resulta que Abraham tuvo a Ismael porque se adelantó a la promesa. A veces no es que no podemos cumplir promesas, es que a veces nos adelantamos por falta de fe a las promesas que Dios hace en nuestras vidas. Bueno, tuvo un hijo que se llamaba Ismael y de ahí vienen todos los descendientes, los que hoy conocemos como los árabes. Tenemos después a Isaac. Isaac es el hijo de la promesa. De él viene Esaú y de él viene Jacob, que eran gemelos. Jacob le fue cambiado su nombre a Israel. De él viene la nación de Israel. Ok, Israel, Jacob, tuvo 12 hijos, y aquí están los nombres, y estos son las 12 tribus de Israel. Esta nación fue formada y multiplicada en Egipto. Si vamos a la siguiente podemos ver un poco de historia.
Entonces, Josué, ¿qué es lo que hace? Josué ya está de edad avanzada, estamos en el capítulo 24, se los dejo de tarea, está buenísimo. Lleguen a su casa y lean todo el capítulo 24. Josué aquí ya está en el libro de Josué, capítulo 24, ya está en sus últimos días. Incluso en el capítulo 23 dice esto, dice, dentro de poco moriré, seguiré el camino de todo ser viviente en este mundo. En lo profundo del corazón, ustedes saben que cada promesa del Señor su Dios se ha cumplido. Ni una sola ha fallado. Y Josué comienza a hacerles un recuento de esta historia. ¿Vieron la imagen que vimos anterior, verdad? Comienza diciendo, Dios llamó a Taré y después llamó a Abraham y de Abraham vino su hijo la promesa Isaac y de Isaac vino este linaje y está delante de todas estas tribus, de las 12 tribus, de todo este ejército, de toda esta nación y les está haciendo un recuento acerca de las promesas de Dios precisamente. Y comienza a decirles, miren que yo llamé a Taré vivía en Ur de los Caldeos, de ahí llamé a Abraham, ahí le hice una promesa y algo curioso es que los está reuniendo en la ciudad de Siquem. Yo sé que de pronto voy a mencionar alguna información, te repito, no es tan importante que la aprendas, pero me gusta darla. Yo te voy a ir diciendo qué es lo que sí quiero que te lleves en el corazón a lo largo de este mensaje. Los reúne en Siquem y es curioso porque justamente reúne al pueblo, comienza a tener este recuento, pero precisamente en Siquem es donde Abraham recibe la promesa de que por medio de él serían benditas las naciones. Entonces como que Josué dice, a ver, vamos a reunirnos donde todo comenzó. Y les empieza a hacer toda esta historia, hice pacto con Abraham, se confirmó, vino una descendencia numerosa, de Abraham vino Isaac, de Isaac vino Jacob, al cual le cambiaron su nombre Israel, y entonces descendieron a Egipto, donde fueron prosperados, pero después vino un tiempo donde fueron esclavizados por más de 400 años, y Dios habló a Moisés, y por medio de la mano de Moisés fueron ustedes liberados, y les fue entregada por medio de Moisés en el monte Sinaí la nueva ley, porque se conformó una nueva nación. Tenían que dejar todo el aprendizaje que traían aprendido de Egipto, forma una nueva nación, les dan nuevas leyes, nuevos estatutos. Y entonces después cuando Moisés muere, Josué es su sucesor. Aquí es donde vamos a ir entrando. ¿Quién era Josué? Josué venía de la tribu de Efraín, fue uno de los 12 espías que fueron a ver la tierra prometida, la tierra que Dios les habría de dar. Y Josué entonces toma el lugar como sucesor de Moisés, el cual es el encargado de introducir a esta nación de Israel a la tierra prometida. Y Josué comienza a hacer todo este recuento, ahí lo van a ver. Lean Josué capítulo 24 y les empieza a decir todo lo que Dios había hecho. Entonces, vimos en el tema número 2 que en este discurso Josué les dice, saquen los terafines de sus tiendas, es decir, saquen sus dioses, saquen todo derecho legal que traen de sus antepasados, que aprendieron en estas naciones que no creían en Dios, saquen todo aquello que es contaminación de tu casa para que venga un nuevo pacto, para que te reconcilies con Dios y que puedas vivir el propósito de Dios. Entonces Josué les da esa indicación y eso lo vimos la semana pasada. ¿Qué es lo que veremos hoy? Bueno, estamos viendo la promesa que hace un pueblo, el compromiso que toma un pueblo. Recordemos que Josué entonces dice, mi casa y yo serviremos al Señor. Cuando les da todo esto, les dicen, miren todo lo que ha hecho el Señor, miren todo lo que hemos pasado, todo lo que el Señor nos ha librado. Josué termina diciendo, mi casa y yo serviremos al Señor. Entonces, aquí viene algo. Toda la nación promete, y pasamos al punto número 1, por favor. Toda la nación promete lo mismo que Josué. El pueblo respondió, jamás abandonaríamos al Señor, no serviríamos a otros dioses. Por lo tanto, nosotros también serviremos al Señor, porque solo Él es nuestro Dios. Aquí, esta respuesta que está dando el pueblo, la nación de Israel, suena impecable, ¿cierto? Si lo analizamos nuevamente, jamás abandonaríamos al Señor, serviremos al Señor, solo Él es nuestro Dios. No encontramos algo incorrecto acá, ¿o sí?
no hay una sola palabra equivocada, confiesan la exclusividad hacia Dios. Con esto también están recordando lo que Dios ha hecho en sus vidas y rechazan a otros dioses. Pero algo sucede y pasamos al punto número 2. Josué les advierte su incapacidad. Acá el pueblo acaba de hacer una promesa que en palabras sonó bonita, que teológicamente no tiene nada incorrecto. Pero Josué les advierte algo y les dice, ustedes, en el versículo 19, ustedes no son capaces de servir al Señor porque Él es Dios santo y celoso. No les perdonará su rebelión ni sus pecados. Esta no es una contradicción que Josué está haciendo frente al pueblo, porque Josué acababa de decir, mi casa y yo serviremos al Señor. La nación se levanta y dice, nosotros serviremos al Señor, no lo abandonaremos, Él es nuestro Dios. Pero ¿saben qué pasa? Josué tenía antecedentes. Josué conocía muy bien la historia del pueblo de Israel. Le sonaron muy familiares estas palabras y les tiene que advertir y les dice, ustedes no son capaces de servir al Señor. Les advierte porque resulta que en tiempo atrás, en el recuento que ahorita vimos, cuando son liberados de Egipto por mano de Moisés y son llevados al monte Sinaí, ahí hacen pacto, ahí prometen servir al Señor. Pasan 40 días después de eso, Moisés tiene que subir al monte y resulta que se desubican, no entienden cómo funcionan las cosas, levantan un nuevo ídolo, levantan un becerro de oro al cual querían adorar porque perdieron el norte. Y habían prometido 40 días antes que servirían al Señor. Entonces Josué ya le estaba sonando esto familiar. Para cuando eso sucedió, Josué tendría unos 80 años, cuando el pueblo negó a Dios. Así que como que les quiso recordar, a ver, estas palabras las reconozco. Somos incapaces de sostener una promesa. El ser humano es incapaz de sostener una promesa. Y aún diciéndoles esto, respondieron, haremos todo lo que el Señor ha ordenado. ¿Qué es lo que está faltando en la respuesta del pueblo? ¿Por qué Josué tiene que darles una advertencia y les dice, ustedes no son capaces? Porque en esta declaración que hicieron, no hubo un, ayúdanos Señor. No hubo un, no podemos solos, necesitamos de tu poder. Señor, ven con nosotros. Esa es una declaración muy distinta. Incluso si la comparamos con la declaración que hizo Moisés cuando recibe el llamado para liberar al pueblo, Moisés lo que dice, si tú mismo no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. Moisés estaba reconociendo su incapacidad. Necesitaba la presencia de Dios y dice, Señor, si tú no vas conmigo, si tú no nos aseguras que vas delante de nosotros, no nos movemos. Pero acá el pueblo, desde su con sus propias fuerzas, desde su propia inteligencia, desde su propio conocimiento, dice, nosotros podemos, no fallaremos, sí serviremos. Y entonces Josué les está diciendo, lo que quiere decirles Josué es acá, es no tienes la capacidad de poder sostener una promesa. Y yo te pregunto nuevamente, ¿cuántos hemos hecho promesas? Y muchas de ellas no hemos cumplido. Al principio puse ejemplos sencillos, pero ¿cuántas veces hemos hecho promesas delante de Dios? Señor, ahora sí, te voy a servir. Voy a estar en tu casa. Todas las veces que pueda, ahí voy a estar. Me voy a comprometer con tu reino. ¿Cuántas veces hemos hecho promesas? Y repito, no está mal hacer las promesas, pero ahorita vamos a entrar en cuál es la parte importante y cómo tú y yo podemos cumplir una promesa. La fe no consiste en prometer más fuerte, consiste en depender. Solo cuando reconocemos nuestra incapacidad, entonces es el poder de Dios que actúa en nosotros. Él se perfecciona en nuestra debilidad. Cuando podemos decir, Señor, no lo puedo con mis propias fuerzas y empezamos a depender de Dios, es cuando Él empieza a obrar en nuestras vidas y es cuando podemos sostener palabras que salen de nuestra boca. Algo curioso es que en este capítulo 24, Josué no resuelve el asunto. No dice, hey, pero si se esfuerzan lo van a lograr. No le suaviza una sentencia, lo deja
así y así termina el libro, con esa advertencia. Ustedes no pueden, están seguros que van a pactar y todavía el pueblo dice, sí, vamos a pactar. Entonces, ¿qué sucede? En el versículo 22, creo que también lo tenemos en pantalla, dice, Josué les dice, ustedes son testigos de su propia decisión, les dijo Josué. Hoy han decidido servir al Señor. Así es, respondieron, somos testigos de lo que dijimos. Y el punto 3, una piedra como testigo. En la ley, en el derecho, por así decirlo, del Próximo Oriente, un pacto requería testigos. Aquí el pueblo se estaba comprometiendo, estaba pactando y se requerían de testigos. Entonces Josué constituye al propio pueblo en testigo contra sí mismo. Ellos mismos están dando testimonio de lo que han prometido. Por eso les dice, ustedes son testigos de su propia decisión, hoy han decidido servir al Señor. Y todavía dicen ellos, sí, somos testigos. Bueno, después ordena quitar los ídolos. Miren cómo en el verso 23 les dice, muy bien, destruyan los ídolos que hay entre ustedes. O sea, el pueblo se está comprometiendo, está diciendo, sí, sí serviremos al Señor, nos vamos a comprometer. Y todavía Josué les tiene que decir, quiten los ídolos, quiten los terafines, saquen de sus casas todo aquello que estorba, que contamina tu casa y no permite que tu linaje perpetúe la gloria de Dios. Ellos aún haciendo pacto, y resulta que si Josué lo dice es porque había aún contaminación, había ídolos, había derechos legales que no habían sacado de sus familias. El problema acá, Josué lo conocía muy bien, sabía lo que estaba pasando. Repito, estaba en sus últimos días, él había dicho, estoy por morir, y él conocía muy bien lo que sucedía en el pueblo. Él sabía que dentro de la casa seguía habiendo situaciones. Había una confesión correcta de parte del pueblo. Lo que sucedía es que el corazón del pueblo necesitaba ser transformado. Porque por eso es que dicen del dicho al hecho, es un dicho, ¿verdad? No es Biblia. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Es decir, nos puede ser muy fácil confesar algo de nuestra boca y puede ser con sinceridad. ¿Cuántas veces nos emocionamos? Incluso le decimos al amigo, sí, en la semana nos vemos, sí, el cafecito, el viernes, sí. Y no se cumple. O sea, nos cuesta sostener las promesas. No se trata del corazón, no se trata de la promesa ni de lo que decimos, se trata que el corazón necesita ser transformado. Entonces, ese día en Siquem, Josué hizo un pacto con el pueblo y les dio decretos y ordenanzas que debían obedecer. Josué registró todas esas cosas en el libro de instrucción de Dios. Como recordatorio del acuerdo, tomó una piedra enorme y la puso debajo del árbol del terebinto que estaba junto al tabernáculo del Señor. También, en el tiempo antiguo, cuando las personas hacían pactos, llevaban al templo, llevaban al santuario, llevaban al tabernáculo esos decretos, esos pactos que habían hecho, los escribían y quedaban ahí en el templo. Por eso es que ahí Josué levanta una piedra. Y quiero que vayamos al punto 3 porque en pantalla puede ver algo y me llamó tanto la atención. Estaba estudiando el tema y dije, ¿dónde está Siquem? Cuando empecé a ver que Josué ahí fue que reunió al pueblo. Según los estudiosos y un arqueólogo alemán en 1920 y algo, descubrió esta piedra y está justo en Siquem, en el medio del valle, entre dos montes, y se cree que esta es la piedra que Josué levantó como testigo delante del pueblo. Dice que encontraron inscripciones en ella, era altísima. Ponen un ejemplo de otra piedra que han encontrado para una función similar y es como 3 veces del tamaño de un hombre. Acá al momento dice que estaban excavando, dice que llegaron a lastimar la piedra, pero encontraron inscripciones en ella y se cree que esa es la piedra que Josué levantó en Siquem. Miren que hasta el día de hoy está como testigo de la promesa que un pueblo hizo, porque les dijo Josué, esa piedra la tomó, la puso debajo y sirvió como testigo, como recordatorio del acuerdo. Josué les dice, ustedes son incapaces, pero aquí está, esta piedra servirá como testigo para que cada vez que la vean,
recuerden que han prometido servir al Señor. También encontramos en otros libros de la Biblia, como en Jueces, que esa piedra seguía ahí. Lo único que el pueblo no sabía por qué estaba. Estaba la piedra, pero el pueblo había olvidado que estaba recordando esa piedra. Dice Josué, esta piedra ha oído todo lo que el Señor nos dijo y servirá de testigo contra ustedes en caso de que se rebelen contra Dios y nieguen su palabra. Esta piedra ha oído. Y quiero que pongamos atención en algo. Dice, esta piedra será de testigo contra ustedes. Hoy vamos a ver dos tipos de piedra. Está la piedra que sirve de testigo contra nosotros, la piedra que acusa. Esta piedra que aún está de pie ahí, sirve para acusar y recordar al pueblo que no ha cumplido una promesa. Pero era necesario otro Josué. El capítulo termina y no se resuelve, pero a lo largo de la Biblia encontramos la verdadera piedra, encontramos la verdadera solución a las promesas. Y esa piedra es Cristo. Se necesitaba otro Josué. Y miren que es curioso porque el nombre Josué en hebreo es Yehoshua, que significa el Señor salva. Y en griego se dice Jesús, es decir, el nombre de Josué es el mismo nombre que Jesús. Josué era una antelación, una sombra de lo que había de venir, representando al otro Josué, con el cual podemos cumplir pactos. Estaba apuntando hacia Jesús. Josué lleva a su pueblo a hacer un pacto, llevó al pueblo a la tierra, le dejó una piedra como acusación, pero Jesús lleva a su pueblo al descanso y Él mismo es la piedra que salva. ¿Cómo podemos entender que Cristo es esa roca? Primera de Corintios dice, pues bebieron de la roca espiritual que los acompañaba y esa roca era Cristo. Mateo 21:42 dice, la piedra de la que hablan los constructores que rechazaron ahora se ha convertido en la piedra. Primera de Pedro 2:4, ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. Esta piedra, no la que se levantó, sino esta piedra que es Cristo, está viva y no está afuera del templo, no está fuera de la casa. Esta piedra vive en nuestros corazones, pero sobre todo es el fundamento de nuestra casa. Es el fundamento de nuestra vida. La piedra de Josué testificaba contra ellos, pero Jesús en la cruz quitó la acusación y quitó todo decreto. Dice en Colosenses 2:14, Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Esa acta que levantó Josué con las promesas que no pudieron cumplir, la cual terminaba acusándoles, Jesús la clava en la cruz del Calvario, la anula para nuestras vidas. ¿Dices amén? Algo que sucede, y es el punto 4, esta es la roca que no acusa. Josué tenía razón, el pueblo era incapaz de cumplir una promesa, pero solamente por medio de Jesús. Miren, dice en Jeremías 31:33, pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel en aquel día. Aquí nos está hablando de un nuevo pacto. No el pacto que hicieron el pueblo de Israel con Moisés ni con Josué, sino el nuevo pacto por medio de Cristo. Y Dios hablando dice, este es el nuevo pacto. Pondré mis instrucciones en ellos y las escribiré en su corazón. Es decir, los decretos y estas instrucciones ya no estarán en una piedra, sino que hoy el Señor, por medio de su gracia y su poder, las escribe en nuestro corazón. Dice, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo.
Es decir, nuestro corazón por medio de su poder es transformado. Cuando reconocemos nuestra dependencia y que no podemos solos en esta vida, que nada podemos hacer fuera de Dios. Cuando entendemos y reconocemos nuestra dependencia, viene su obra. Y Él produce, dice la Biblia, en nosotros el querer como el hacer. Es decir, qué maravilloso, hasta las ganas produce el Señor en nosotros. Él es el que transforma nuestras vidas. Cuando Él demanda algo como Dios, lo maravilloso de esto es que Él da la solución. Y no nos da una orden y una indicación para que la cumplamos con nuestras propias fuerzas, sino que cuando Él habla y da una instrucción, nos da de su poder, de su Santo Espíritu en nuestras vidas, para poder cumplir lo que Él nos ha indicado. Es por medio de su poder, es por medio de su gracia que podemos alcanzar cada uno de sus estatutos. Y estos estatutos no son solamente porque Dios sea un Dios rígido y que nada más sea un Dios mandatorio, aunque lo es, porque es soberano y lo que Él habla sucede y se ejecuta, pero también es para nuestra propia bendición, para nuestro propio beneficio, disfrutar la vida eterna, disfrutar el gozo, poder cumplir con un llamado y poder permitir que la gloria de Dios habite en nuestras vidas. Dice en Ezequiel 36, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo en ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Yo no sé si tú recuerdas tu vida antes de Cristo, pero yo no sé si puedes recordar que el corazón era duro. ¿Cuántos antes de llegar al Señor decían, la iglesia, ¿para qué me paro? No. ¿Cuántos llegaron a expresar? Pero miren qué maravilloso es que dice, les daré un corazón tierno. Y es que me llama la atención y me sigo asombrando cada vez cuando personas llegan a Cristo y son transformadas y de pronto decimos, es que es como un osito cariñosito, decimos, ¿verdad? Y muchos testifican, la familia testifica y dicen, no, es que si vieras en el pasado cómo era, pero cómo por medio del poder de Dios. Dice, les daré un corazón tierno y receptivo, pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Se aseguren de obedecer mis ordenanzas. No es por tu fuerza, sino es por su Santo Espíritu en nosotros. Es por su poder en nuestras vidas. No podremos solos. Aquí el protagonista ya no era el pueblo de Israel, ya no era diciendo nosotros serviremos, nosotros cumpliremos, nosotros no abandonaremos. Aquí el protagonista es Dios diciendo, yo pondré, yo escribiré, yo daré, yo quitaré. No es lo que nosotros vamos a hacer, es lo que Él hará y está haciendo en nuestras vidas. No se trata de lo que nosotros prometemos, se trata de lo que Dios promete hacer en nosotros. Cuando decimos yo y mi familia serviremos al Señor, no lo estamos prometiendo desde nuestras propias fuerzas. Cuando decimos mi familia y yo serviremos al Señor, estamos confesando de quién dependemos. Ponte de pie. ¿Sobre qué está edificada tu casa? ¿Cuál es el fundamento de tu casa? Jesús dijo más adelante en el Nuevo Testamento, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Jesús dice, vendrán vientos, vendrán tempestades, pero la casa no caerá, porque está cimentada en la roca. Cuando prometemos sin reconocer nuestra incapacidad, solamente nos estamos engañando. Pero cuando reconocemos nuestra incapacidad, nos encontramos con su gracia. No lo merecemos, pero Él lo hace por amor a nosotros. Esa gracia es Jesús. Nuestra casa no permanecerá por nuestras promesas. Y esto es lo que quiero que te lleves de todo lo que hablé en esta mañana. Nuestra casa no permanecerá por mi promesa o nuestra promesa. Nuestra casa permanecerá porque Él
lo ha prometido. Y si tú lo crees, ahí en tu lugar, levanta tus manos. Y ahora, desde el conocimiento que Él es la roca y que Él es nuestra salvación, yo creo que desde esa posición podemos decir: Señor, yo te serviré porque dependo de ti. Yo te serviré porque vivo agradecida contigo. Yo te serviré porque reconozco que tú eres Dios y sin ti nada puedo hacer.